Vamos a decirle al Señor que sin su presencia no podemos estar, que sin su presencia no va con nosotros, no podemos vivir, no podemos seguir. Vamos a decírselo con el corazón, decirlo como una oración. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad. Sí, Señor. Donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, Decile. yo no voy a ningún lugar. Señor, no voy a ningún lugar si tu presencia no me acompaña. Así como le dijo Moisés, que no iba sin su presencia, no iba con él. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Así como estuvo en ese momento con Moisés, también va a estar en cada situación de tu vida. Decíselo. Decile al Señor que si la presencia de Él no te acompaña, no vas a ningún lugar, no te vas a mover. Si Él no te habla, no te vas a mover. Decíselo, decíselo. Decile que su presencia es muy importante para tu vida, que sin su presencia no podés caminar, no podés vivir, no podés seguir, que si no te habla, no podés avanzar. Si conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Decíselo al Señor. Santo es tu nombre, Señor. Santo, santo, santo. Decirle al Señor que si la presencia de Él no te acompaña, no te podés mover, no podés seguir, no vas a avanzar. Si Él no te acompaña, no vas a avanzar. Decíselo al Señor. Pedíselo al Señor. Oh, Shira bara 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 y si acanda, Shira bara. No me voy hasta que suceda. Hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Decile al Señor que no te vas hasta que su presencia, hasta que su gloria no te inunde el interior. Decíselo. Oshira bara 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 y si acanda. Su presencia ya está aquí. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Sí, Jesús. Corría bara 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 y si acanda. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no voy a ningún lado. No me muevo, Señor, si tu presencia no está conmigo. Ahí la presencia de Dios ya te está tocando, ya te está ministrando, ya está abrazándote el Señor. Decirle al Señor que te enamore de Él todos los días. Decíselo. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos
corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Sí, Jesús, enamórame, Señor. Quiero aprender a escucharte. Sí, Señor, quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. Oh, Shirabarabara y Siakanda. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Enamórame, Jesús. Enamórame de ti todos los días, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un hombre nuevo. Quiero ser una mujer nueva, Señor. Cámbiame, renuévame, Señor. Decíselo. Enamórame. Decile al Señor que te enamore. Enamórame de ti, Señor. Santo es tu nombre, Jesús. Enamórame de ti, Señor, cada día más. Cada día más enamórame de ti. Decíselo. Oh, Riabarabara y Siacán. Quiero entregarte mis sueños, Sí, Jesús. tu voluntad, hacerlos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Sí, Señor. Quiero aprender a escucharte. Sí, Jesús. Quiero saber qué es amarte. Quiero aprender todos los días, Señor. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Sí, Señor, enamórame, enamórame de ti todos los días. Que tu presencia me inunde. Haz de mí Una mujer nueva, Jesús. Haz de mí una mujer nueva todos los días. Cámbiame, renuévame, Jesús. Oh, Shirabarabara y Siakanda. enamórame. Ahí el Señor te está tocando. Enamórame de ti, Señor. Su presencia ya está acá. Su presencia está en tu casa. Presencia me inunde. Haz de mí Una mujer nueva, Señor. Un hombre nuevo. cámbiame. Cámbiame, renuévame, Jesús. Enamórame. Enamórame cada día más. Decíselo al Señor. Enamórame. Oh, Shirabarabara y Siakanda. Enamórame de ti, Señor. Oh, Shirabarabara y Siakanda. Quiero enamorarme cada día más de ti, Señor. Enamórame, enamórame, Señor. Oh, Riabarabara y Siakanda. Shirabara y Soyakia. Sí, Jesús. Dios las bendiga, hermosas guerreras del León de Judá. Espero que estén disfrutando ya esta mañana con la presencia del Señor, alabándolo, adorándolo.
Ya hemos adorado, le hemos dicho que lo amamos, que no se enamore. Le hemos dicho que sin su presencia no vamos a ningún lado. Seguí adorándole, seguí en este mismo espíritu, en la presencia del Señor. El Señor ya está acá. Su presencia ya está entre nosotras. Su presencia está ahí en tu casa, está en tu casa, en tu familia. Ya está tocando y haciendo ya milagros y maravillas en vos, en tu familia, en cada área de tu vida. Aleluya. Aleluya, más amadas. Es hermoso estar en la presencia del Señor todas las mañanas. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por tu paz. Gracias, Señor, porque estás siempre con nosotras, rodeándonos, con nuestra familia. Gracias porque estás siempre atento a nuestras peticiones. Gracias por tu existir. Gracias porque das testimonio de tu presencia. Das tu testimonio de tu vida en cada día, en cada situación. Gracias, Jesús, porque estás ahí, pendiente de nosotras todo el tiempo, en todo momento. Estás todos los días, Señor, enamorándonos, todos los días, Señor, fluyendo en nuestras vidas, trayendo, Señor, tu presencia y tu testimonio y tu vida en cada cosa, en cada área de nuestras vidas. Señor, gracias porque nos elegiste. Gracias, Señor, porque nos escogiste. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo éramos, Señor, tu presencia y tu amor, Señor, hizo lo que hoy somos, las mujeres que hoy somos. Tu presencia, Señor, nos transformó, nos transforma, nos cambia y revierte toda situación en cada área de nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que nos hables, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra alma, que instales tu palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, todos los días de nuestras vidas. Señor, quita, Señor, todo aquello, toda falta de entendimiento y todo aquello que el enemigo quiera venir a dañar y perturbar, Señor, o distraer, lo atamos en el nombre de Jesús. Señor, queremos ser libres en tu presencia y poder escuchar tu voz, poder entender tu palabra. Danos ese entendimiento, Señor, danos esos oídos espirituales y esos ojos espirituales. Abre, Señor, nuestros oídos. Abre nuestra mente para escuchar, Señor, porque queremos entenderte y queremos conocerte cada día más. Es hermoso escucharte hablar y por eso, Señor, toma control y dominio, Señor, de este devocional. Señor, toma control y dominio de la palabra y que sean tus palabras hablando, no las mías, Señor, sino tus palabras, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan, capítulo 8, versículo del 13 al 44. Ayer hablamos del 1 al 12. Hoy va a ser del 13 a 44. Amén. Abran su Biblia, ahí donde están, o el celular. Ya están preparadas para escuchar la voz del Señor. Aleluya. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre, y si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió,
porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir? Y les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. A partir del versículo 31 lleva un título que dice: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en nosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. A partir del versículo 39 tiene otro título dice: sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, vamos a repasar un poquito el versículo 12 en el que dejamos ayer, ¿sí? Donde ahí Jesús afirmaba que Él era la luz del mundo. Uno de los motivos por los cuales tenemos tantos problemas hoy en día en el mundo es que nos hemos alejado de la luz. Sin embargo, Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Durante esta fiesta de los tabernáculos, Israel estaba recordando su liberación, cuando la columna de fuego guiaba a los hijos de Israel por el desierto. Ellos celebraban aquel acontecimiento con un desfile de antorchas, y cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, se estaba refiriendo a ese detalle de la fiesta, cuando la columna de fuego les guiaba. Los hijos de Israel tenían que seguirla. De la misma manera, debemos seguir hoy al Señor Jesús, mirándolo como a la luz del mundo. Vamos a seguir con esta parte del capítulo 8, vamos a empezar con los versículos 13 y 14. Y decía:
Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es válido. Y respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Había un conflicto. El conflicto es claro en la palabra, entre las autoridades religiosas y Jesús. En verdad lo estaban ajustando de dar un falso testimonio. Tremendo, amadas. Pero Jesús le dio 3 razones por las que su testimonio era verdadero. En primer lugar, Él les dijo: sé de dónde he venido. Él dijo que sabía de dónde había venido. A propósito, los hombres de esta tierra no pueden decir que sepan en realidad de dónde vienen. Los científicos tratan de decirnos lo que sucedió hace millones de años. Sin embargo, ninguno de ellos estaba aquí ni siquiera hace 100 años. No saben de dónde vienen, solo pueden especular, hacer conjeturas, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesús sí sabía de dónde había venido. En el versículo 15 y 16 dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo en mi juicio, es según la verdad, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Según criterios humanos, cualquier juicio que hagamos será emitido con criterios humanos. ¿Es así o no? Nuestros criterios, me decía una vez una amada amiga, tus criterios no son los míos, porque son criterios humanos. Y lo mismo nos dice Jesús: nuestros criterios no son los criterios de Jesús, porque nosotros nos movemos muchas veces en la carne y no en lo que realmente Jesús quiere, o como lo ve Jesús. Amén. Nuestro juicio es limitado, porque simplemente no tenemos todos los hechos. Nuestro juicio se basa en hechos incompletos y por lo tanto no es más que una pura especulación. O el hombre acepta la especulación o acepta la revelación. No, yo prefiero la revelación, mis amadas. Si no, uno juzga según criterios humanos y es natural que opte por la especulación. El Señor Jesús dijo que no juzgaba a nadie según tales criterios. Él expresaba el juicio que viene del cielo. Presentaba el punto de vista de Dios según la valoración de Dios. Esta es la revelación y difiere del punto de vista del hombre. Es por eso que estas autoridades religiosas estaban enojadas con Jesús. Y cada día iba más en aumento el enojo. Amén. Como la mujer adúltera, ¿no es cierto? Cuando Jesús les preguntó quién está exento de pecado, que tire la primer piedra, el único que quedó, Jesús, porque todos juzgaban a nivel humano y el juicio de Dios es totalmente distinto al juicio humano. Amén. Seguimos con el versículo 17 y 18 y dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre me envió, da testimonio de mí. Y aquí tenemos la tercera razón por la cual su testimonio era verdadero. El Padre daba testimonio de él. Ellos habían escuchado al Padre como una voz del cielo. En el versículo 19, ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. De nuevo pensaban en su nacimiento. Dios mío, esta gente. De nuevo estaban pensando cómo había nacido Jesús y de nuevo lo volvían a juzgar por cómo había nacido a su criterio. Al parecer ellos entendían que José no era su padre. Entonces vamos a ver que Jesús llamaba a Dios el Padre, mi Padre. Y esa es una relación diferente a la que usted y yo tenemos con Dios por medio de la fe en Cristo. Claro, las autoridades religiosas que lo juzgaban y lo criticaban, lo que hacían era escuchar lo que Jesús decía y que no lo llamaba Padre a José,
sino lo llamaba a Dios Padre. Por eso ellos pensaban que tampoco era José su padre. Tremendo, yo me pongo a pensar, a meditar en esto, ¿no? Y qué lío que tenían en la cabeza esta gente, no entendían nada, era tremendo. Qué bueno, amadas, que ustedes hayamos nacido en esta época y tengamos el testimonio de Jesús y tengamos la palabra para poder leerla y entenderla, y que tengamos al Espíritu Santo para poder entender y leer esto, porque si no estaríamos como estos religiosos, ¿no? Como lo llama padre a Dios, pero no era José su padre, o sea, tenían un lío en la cabeza tremendo, una confusión tremenda. Recordemos lo que Jesús le dijo a María Magdalena después de la resurrección. Le dijo en Juan 20:17, ¿se acuerdan lo que les dijo? Subo a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, subía al Señor porque también el papá de Jesús era el mismo padre de María Magdalena. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, pero Él lo llamaba Padre debido a su posición en la Trinidad. Jesús es Dios, el Hijo, y se dirigía a Dios, al Padre. Esto no tiene nada que ver con la generación ni con la regeneración. Se trata, pues, de la posición en la Trinidad. En la frase, si a mí me conocieseis, dijo Jesús, también a mi Padre conoceríais. Está un punto decisivo. No existe una vía, algo intermedio. Si es que vamos a conocer a Dios el Padre, tenemos que venir por medio de Jesucristo. No hay otra manera de conocerle. En el versículo 20 al 22 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso pensará matarse? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Otra vez, me imagino, ¿no? A estos religiosos, ¿no? Mirándose uno a otro, está loco, se va a matar. ¿Qué le pasa? ¿No es cierto? El tesoro estaba en el patio de las mujeres. Este era el lugar donde le habían traído a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Recuerdan? Tremenda la falta de comprensión de estos líderes judíos. En primer lugar le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Y ahora acá en el versículo 22 se preguntaron, ¿se matará a sí mismo? No sabían nada en cuanto al hecho de que él había estado enseñando a los suyos que iba a Jerusalén para morir en manos de los que no eran judíos, que estos mismos líderes religiosos le entregarían y que moriría una muerte redentora por los pecados del mundo. La pregunta de estos religiosos era, ¿se mataría a sí mismo? Claro que no. Jesús no se iba a matar a sí mismo, pero sabía que iba a morir. Iba a entregar su vida en rescate por nosotras. Vamos al versículo 23 y 24. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Encontramos este pensamiento en la primera carta del apóstol Pablo en Corintios 2:14. Tenemos el nombre natural, que es de la tierra terrenal. El conocimiento humano puede ser entendido por cualquier hombre que tenga una naturaleza humana, con un cociente intelectual que sea lo suficientemente alto. Pero el conocimiento divino es diferente, es celestial. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelarlas. Eso es lo que Jesús estaba diciendo ahí. Los hombres mueren porque son pecadores. Esa es la consecuencia natural del pecado. Si no creéis que yo soy, dijo Jesús, en vuestros pecados moriréis. Ahora, ¿puede salvarse una persona en su lecho de muerte? Sí, amadas, es posible salvarse. Se acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero una persona puede rechazar al Señor por mucho tiempo, así como
Lo rechazaron los judíos, yo lo rechacé por 5 años, mis amadas, hasta que llegó el tiempo del Señor. ¿Cuántas ustedes lo rechazaron al Señor antes de estar en el camino y conocer a Jesús? Y puede llegar un momento que una persona, por haber rechazado a Cristo demasiadas veces, ya nunca querrá aceptarle. Vamos con el versículo 25, vamos a leerlo. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Otra vez esta gente volviéndole a preguntar a Jesús quién era. Qué paciencia, Señor, tremendo. Él sí que tenía lo que dicen Gálatas, ¿no? Los frutos del Espíritu. Otra vez le volvían a preguntar, ¿vos quién sos? ¿No? Estos judíos no entendían nada. No sabían cuál era la misión de Jesús ni su obra. Tampoco lo conocían. Cuando le preguntaban, ¿dónde está tu padre?, le dijeron. Y luego se preguntaron, ¿se matará a sí mismo? Y otra pregunta fue, ¿y tú quién eres? La respuesta de Jesús en cuanto a sí mismo siempre era la misma. Él decía, soy el Mesías, el Salvador del mundo. Tremendo, qué confusión que tenía esta gente en su cabeza, ¿no? Como en la actualidad también hay muchos, ¿no?, que todavía no creen y que todavía preguntan y que analizan y siguen preguntando y siguen analizando y se pasan analizando la palabra cuando en realidad la palabra se interpreta a nivel espiritual, se interpreta a nivel celestial, no se interpreta a nivel humano. Siempre digo lo mismo, que si la queremos leer como un libro no vamos a entender nada. Amén. Pero si oramos y buscamos de Dios antes de leer la palabra, vamos a entender todo lo que el Señor nos dice. Amén. ¿Cuántas preguntas les hacían estos judíos a Jesús? ¿Cuántas? ¿Dónde está tu padre? ¿Se matará a sí mismo? ¿Tú quién eres? Y Jesús siempre le daba la misma respuesta. Siempre era la misma. Soy el Mesías, el Salvador del mundo. Sigamos leyendo en el versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús siempre dijo que lo que hacía y lo que decía era lo que el Padre quería que hiciera y dijera. Él decía que Dios, el Padre, su papá, le había enviado y que hacía su voluntad. Nunca fue a su propia mente, ni a su propio pensamiento, ni a su propio nivel intelectual. Y esto también es un ejemplo para nosotros en la actualidad, amadas. Es la palabra de Dios lo que tenemos que exponer antes que nuestra propia mente. Amén. Nuestro pensamiento, nuestro criterio, como dijimos antes, dejémoslo de lado, porque la palabra de Dios no es ni criterio ni pensamiento humano, sino ni tampoco porque seas muy inteligente, puedes tener un montón de títulos, pero si no estás lleno de la presencia de Dios, no vas a poder entender la palabra y te vas a hacer las mismas preguntas, ¿no? Queriendo analizar algo que no se puede analizar, algo que no se puede entender, como hacían los judíos, que preguntaban y preguntaban y preguntaban y no entendían, no podían entender lo que Jesús hablaba. Amén. Hay un refrán que dice, tal palo tal astilla, ¿no es cierto? Y aquí estos jefes religiosos trataron de afirmar que eran hijos de Abraham. Tremendo, seguían insistiendo, cuando el Señor ya los había confrontado. Pero Jesús le dijo que si fueran verdaderos hijos de Abraham, se comportarían como lo hizo Abraham. Pero en lugar de actuar así, vemos que querían matarlo, pues sus hechos demostraban que en lugar de ser hijos de Abraham, eran en realidad hijos del diablo. Él fue el creador del asesinato y de la mentira de ellos. Como hijos, le estaban imitando. Por eso Jesús les dijo, ustedes hacéis las obras de vuestro el Padre. Jesús sabía que era el diablo a través de ellos y conocía sus intenciones. Conocía las intenciones. Por eso quería matar a Jesús. Como dije antes y lo vuelvo a repetir, eran hijos del diablo y querían matar a Jesús para que nosotros hoy no seamos salvos. Pero muchas veces
El enemigo nos ha querido matar, pero el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas, que hemos pasado batallas, hemos pasado situaciones. A mí el enemigo me ha querido matar no sé cuántas veces, creo que ya las conté como 8 veces, diferentes situaciones. Cuando nací, en operaciones, en los nacimientos de mis hijas, eh, porque bueno, las tuve por cesárea, en accidentes, me he caído de la escalera de 3 metros. El enemigo me ha querido matar infinidad de veces, amada, pero el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas a pesar de las batallas. Vamos a observar que nuevamente en este capítulo, en estos 2 versículos, vamos a observar que sacaron el tema del nacimiento de Jesús, que dijeron, nosotros no somos de fornicación. O sea, ellos seguían pensando que Jesús había nacido de fornicación. Hay quienes afirman que es posible negar el nacimiento virginal y todavía ser cristiano. Yo no lo creo, mis amadas, que alguien niegue, que diga ser cristiano y que niegue el nacimiento virginal de Jesús. Pero si negamos el nacimiento virginal de Jesús, creemos que es lo mismo que asociarnos con esta multitud burlona que le decía a Jesús, nosotros nos hemos nacido de fornicación. Y aún así, esa misma gente decía que Dios era su Padre. Tremendo. Hoy los Umbanda y personas que no conocen a Jesús, que no conocen, que no reciben su palabra, que no la creen y que no entienden, dicen que su Padre es Dios, como decían estos judíos, ¿no? Pero Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino que el que me envió. Ahora, amadas, ¿cómo sabemos nosotros que Dios es nuestro Padre? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Yo nunca, pero bueno, puede ser que alguna de ustedes se lo hayan preguntado o que en algún momento te lo pregunten. El apóstol Juan fue claro en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 1. Ahí está la respuesta. Y dijo, todo aquel que cree en Jesús es el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. No nos olvidemos que hay una manera de llamar a Dios Padre, y es aceptar la obra de Jesús en la cruz a favor nuestro, confiando en Él como nuestro Salvador. Amén. ¿Crees que Jesús es tu Salvador? Vamos al versículo 29 y 30. Y dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Han llegado alguna vez al fin del día queriendo haber hecho algunas cosas de una manera diferente? ¿Alguna vez les pasó? A mí muchas, ¿no? Que uno a veces reacciona de una manera y después se da cuenta que tendría que haber reaccionado de otra, porque esa reacción o esa actitud que tuvimos eh, generó un problema, generó un conflicto, ¿sí? Y después llegamos al final del día y a veces incluso hasta cuando oramos, ¿no? El Señor nos hace ver que nos equivocamos, que tendríamos que haber actuado de otra manera. ¿Cuántas veces? Nuestro Señor nunca llegó al final de un día con algún pesar de este tipo. Él tenía la sabiduría. Amén. Jesús nunca llegó con una pregunta así. Siempre hacía las cosas que agradaban a su papá. Pero era Jesús, no era nosotros, ¿no es cierto? El que había venido para hacer la voluntad del Padre. Vamos a los versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La fe sola salva, ¿no es cierto? Pero la fe que salva no permanece sola, aislada, sino que va a producir algo, va a producir una acción. La fe sin acción no existe. Después que una persona cree en Jesús, querrá crecer y seguir viviendo según su palabra. La prueba de la fe es que una persona continúe en el camino. Amén.
Muchas veces nos pasan cosas y, y algunos dudarán si seguir o no, pero yo nunca dudé, siempre creí. Y por eso estamos acá, por eso ustedes están ahí, porque creímos en el Señor a pesar de las situaciones. Amén. La fe, la prueba de la fe es que una persona continúe en el camino. Y dice, la verdad os hará libre, dijo el Señor. La verdad es que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es la verdad. Primero venimos a Él como nuestro Salvador para ser salvos, ¿no es cierto? O a buscar algo. Muchas veces llegamos al Señor porque estamos necesitando algo. Y luego, ¿qué hacemos cuando Dios se glorifica y lo entendemos y lo conocemos? ¿Qué hacemos? Lo seguimos. Y aprendemos por la experiencia, por las cosas que pasamos, que somos libres. Somos libres del castigo, del pecado. Y por tanto, no nos es necesario quedarnos despiertos toda la noche preocupándonos si es que iremos a parar al infierno o no. Lo único que el Señor nos exige es confiar en Él y dejar que Él viva su vida a través de nosotros. Como decimos siempre, somos testimonio. Cuando nos entregamos a Él, somos completamente libres. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Yo soy libre por medio de la fe. Soy libre porque Él me hizo libre de mis pecados, de mi pasado, de mis equivocaciones. Y aun cuando a veces me equivoco todavía, y también me hace libre. Amén. Él siempre nos hace libres. Somos completamente libres, amadas. Así que si te equivocaste, si erraste, Dios te hizo libre. Dios te hizo libre. No te quedes, no te acuestes pensando en que si lo hiciste mal, si lo hiciste bien. Dios revierte toda situación. Revierte toda situación. Ten paz, porque Él nos dio la paz completa. Él nos dio la libertad completa. Amén. Confiemos en el Señor. Vamos al versículo 33. Y dice, le respondieron descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estaban mintiendo, obviamente. Habían sido esclavos en Egipto y en Babilonia. Y en aquel momento, mientras hablaban, estaban bajo el yugo romano. Qué tremendo, ¿no? O sea, no se daban cuenta de que ellos eran esclavos. Miren hasta qué punto estaban ciegos. Tremendo, tremendo. No sé si estarían mintiendo. Quizás ellos, uno lo ve como una mentira, pero quizás ellos ni sabían, ¿no?, que eran esclavos. Y es lo que ellos creían, ¿no?, que ellos eran libres. ¿No es cierto? Ellos decían que jamás habían sido esclavos de nadie, pero quizás también hayan sido esclavos de sí mismos. O sea, cuando uno está con tinieblas y confusiones no ve. Y quizás no mintieron, quizás ellos mismos creían que no eran esclavos. ¿No es cierto? Pobre gente. Sigamos. Versículo 34 al 38. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto, estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. O sea, Jesús no reconocía que el padre de ellos era su papá. Y era lógico, ¿no? Porque lo querían matar. Estaban en contra de todo lo que Jesús decía. No eran libres ni física ni espiritualmente. Decían que eran descendientes de Abraham. Y sin embargo todavía buscaban cómo matar a Jesús. Tremendo, mis amadas. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, dijo Jesús, es esclavo del pecado. Y esto lo dice en tiempo presente. Si en este momento hay personas que viven en pecado, esa persona sigue esclava del pecado.
Es difícil que pase un día sin que nosotras no pequemos, porque somos humanas y nos equivocamos, y obviamente la equivocación muchas veces es pecado. Vamos al Padre todos los días, le confesamos nuestros pecados y obtenemos el perdón. En cambio, el hijo del diablo nunca hará esto. Este es el sentido que el apóstol Pablo dio a sus palabras en la epístola de Romanos capítulo 6, versículo 16, cuando dijo: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Jesús habló entonces de una manera como para no lastimar, de una manera sutil. Un siervo puede venir a trabajar para usted durante el día, pero cuando llega la noche, sale y regresa a su casa. El hijo, en cambio, llega, se siente y se relaja para descansar porque es el hijo. El Señor le estaba diciendo a estos dirigentes que en realidad no eran hijos de Dios. En aquel entonces, ¿por qué no eran hijos de Dios? Porque tenían que seguir dando cuentas al hombre permanentemente, dándole cuentas a todos y haciendo lo que el, la voluntad de alguien en especial, no de Dios. En aquel entonces estaban en el templo, pero no estarían allí por mucho tiempo. Jesús sabía que los días de ellos estaban contados, tal como sabía que su vida estaba contada. Y en efecto esto es lo que sucedería. En el año 70 después de Cristo vino Tito y llevándose a todos los vendió como esclavos. La hora de salir había llegado y los siervos tuvieron que salir de la casa. Amadas, el Hijo nos hace libre de verdad. No es necesario que seamos siervos del pecado. Muchas aceptan la derrota y el fracaso como si fueran experiencias normales de la vida del cristiano. Pero en Jesús tenemos la victoria siempre. La intención de Dios nunca fue que viviéramos así. Su propósito para nosotras es que vivamos para Él mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. El poder del Espíritu Santo es el que hace cambiar las cosas, el que cambia tu vida, que te transforma. Y a través de tu transformación, todas las cosas a tu alrededor van cambiando, como lo dice en la palabra: busca el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Por eso insisto tanto, ¿no?, en que busquemos del Espíritu Santo, es que nos llenemos de su presencia. Por eso los devocionales todas las mañanas, para que empiecen el día llenos de la presencia del Señor, para que puedan afrontar las tinieblas o los problemas y que cada vez menos nos equivoquemos. Nos vamos a equivocar porque somos humanos, pero si estamos llenas del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios viene y muchas veces nos hace frenar a tiempo antes de que se genere un problema mayor. Se pueden generar situaciones, pero son mínimas. Y como siempre les digo, orar para que el Señor nos dé sabiduría, cuándo tenemos que hablar, cuándo tenemos que callar y en qué momento, y si tenemos que hablar, en qué momento hablar. Pero todo eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. Tu vida no fue hecha para derrota y fracaso. No la tomemos como algo normal y natural del cristiano. Las batallas no es para derrota y fracaso, no es para muerte, sino es para vida, como dice la palabra. Amén. Porque de cada de esas situaciones que vivimos, tenemos que salir en victoria. Amén. Por eso no acepten la derrota y el fracaso. Y si estás en derrota o estás en fracaso, es porque las tinieblas te están cercando o porque estás haciendo algo contrario a lo que Dios quiere. Y vamos terminando ya al versículo 39 al 44. Vamos a volver a leerlo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos, Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Acá ya el Señor no fue sutil, ni dio ninguna vuelta. Directamente les dijo: ustedes son hijos del diablo. Amén. Ahí ya dejó de ser sutil. Vio cuando los pastores, no, o sea, pero ya cuántas veces le iba a decir lo mismo y no entendían. Y no entendían porque evidentemente eran hijos del diablo. Y el diablo les había cegado totalmente el entendimiento. Así que por eso no entendían lo que Jesús decía. Y acá ya no fue sutil, ya directamente les dijo: ustedes son hijos del diablo. Y muchas veces nosotros como pastores, muchas veces somos sutiles, pero cuando ya a la persona le decimos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces lo mismo, y llega un momento tenemos que confrontar a la persona con la verdad, con lo que el Espíritu está mostrando. ¿Para qué? Para que el enemigo pueda soltar y pueda entender y empezar a ver. Entonces tenemos que confrontar al enemigo y tenemos que saber cuándo habla Dios y cuándo habla el diablo y cuándo habla la humanidad, el humano, ¿sí? Y para eso está el Espíritu Santo en nosotras y tenemos que pedir al Señor discernimiento y revelación. Amén. Tenemos que pedir al Señor discernimiento y revelación para saber cuándo nos está hablando Dios, cuándo nos habla el diablo y cuándo nos habla la carne. Amén. Y acá Jesús lo que hizo fue confrontar al enemigo y decirle: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál era el deseo del padre? ¿Cuál era el deseo del diablo? ¿Cuál era el deseo del padre de esta gente, de estos judíos? Matar a Jesús para que no se cumpla el propósito y nosotros no podamos ser salvos. Hay un refrán que dice: palo tal astilla, ¿no es cierto? Y aquí estos jefes religiosos trataron de afirmar que eran hijos de Abraham. Tremendo, seguían insistiendo, cuando el Señor ya los había confrontado. Pero Jesús le dijo que si fueran verdaderos hijos de Abraham, se comportarían como lo hizo Abraham. Pero en lugar de actuar así, vemos que querían matarlo, pues sus hechos demostraban que en lugar de ser hijos de Abraham, eran en realidad hijos del diablo. Él fue el creador del asesinato y de la mentira de ellos. Como hijos, le estaban imitando. Por eso Jesús les dijo: ustedes hacéis las obras de vuestro el Padre. Jesús sabía que era el diablo a través de ellos y conocía sus intenciones. Conocían las intenciones. Por eso quería matar a Jesús. Como dije antes y lo vuelvo a repetir, eran hijos del diablo y querían matar a Jesús para que nosotros hoy no seamos salvos. Pero muchas veces el enemigo nos ha querido matar, pero el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas, que hemos pasado batallas, hemos pasado situaciones. A mí el enemigo me ha querido matar no sé cuántas veces, creo que ya las conté como 8 veces, diferentes situaciones. Cuando nací, en operaciones, en los nacimientos de mis hijas, eh, porque bueno, las tuve por cesárea, en accidentes, me he caído de la escalera de 3 metros. El enemigo me ha querido matar infinidad de veces, amada, pero el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas a pesar de las batallas. Vamos a observar que nuevamente en este capítulo, en estos 2 versículos, vamos a observar que sacaron el tema del nacimiento de Jesús, que dijeron: nosotros no somos de fornicación. O sea, ellos seguían pensando que Jesús había nacido de fornicación. Hay quienes afirman que es posible negar el nacimiento virginal y todavía ser cristiano. Yo no lo creo, mis amadas, que alguien niegue, que diga ser cristiano y que niegue el nacimiento virginal de Jesús. Pero si negamos el nacimiento virginal de Jesús, creemos que es lo mismo que asociarnos
con esta multitud burlona que le decía a Jesús, nosotros nos hemos nacido de fornicación. Y aún así, esa misma gente decía que Dios era su Padre. Tremendo. Hoy los Umbanda y personas que no conocen a Jesús, que no conocen, que no reciben su palabra, que no la creen y que no entienden, dicen que su Padre es Dios, como decían estos judíos, ¿no? Pero Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino que el que me envió. Ahora, amadas, ¿cómo sabemos nosotros que Dios es nuestro Padre? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Yo nunca, pero bueno, puede ser que alguna de ustedes se lo hayan preguntado o que en algún momento te lo pregunten. El apóstol Juan fue claro en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 1. Ahí está la respuesta. Y dijo, todo aquel que cree en Jesús es el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. No nos olvidemos que hay una manera de llamar a Dios Padre, y es aceptar la obra de Jesús en la cruz a favor nuestro, confiando en Él como nuestro Salvador. Amén. ¿Crees que Jesús es tu Salvador? ¿Crees que Jesús es tu Padre? ¿Te hiciste las preguntas estas que hacían los judíos y que no creían? ¿Crees en las obras del Señor? ¿Crees que sos salva a través de su palabra, a través de hacer sus obras, a través de seguirlo? ¿Crees en la llenura del Espíritu Santo? ¿Crees? ¿Crees en que Dios te hace libre, en que su palabra nos liberta, que Él nos hizo libre? ¿Crees en el perdón? ¿Crees en todas estas cosas? ¿En todo lo que hemos hablado? ¿Amás a Jesús? Si a todo esto le decís que sí, es porque sos hija de Dios, porque sos hija del Altísimo. Amén. Porque crees en Él, crees en sus obras, crees que Él te perdonó, crees que Él hace maravillas en tu vida, tenés fe. Amén. Él te ama. Él te ama. Y por ese amor tan grande llevó a su Hijo a la cruz para que vos, yo, seamos salvos. Amén. Para que todos los que creemos en Él seamos salvos. Aún hoy por hoy hay mucho para hacer todavía porque tenemos que cumplirle esa promesa al Señor de eh, hacer conocer a todo el mundo el Evangelio. Después la decisión es personal. ¿No es cierto? Hay muchos que se van a convertir y muchos que quizás nunca quieran escuchar y estén como estos judíos. Cuando Jesús fue a la cruz, muchos empezaron a creer en Jesús y otros no. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿No es cierto? Muchos van a la cruz, está bien, muchos van a la cruz, muchos van a, eh, a estar como estaban crucificados estos dos ladrones al lado de Jesús, y uno aceptó al Señor a último momento y otro no. Amén. Aún hasta el último día, hasta el último minuto, hasta el último segundo, el Señor te da la posibilidad de ser salva. ¡Qué amor! ¡Cuánto amor! Habiéndolo, este ladrón, me imagino, lo habrá negado, vaya a saber cuántas veces al Señor. Cuántas veces y cuántas veces no habrá creído. Y sin embargo, hasta el último segundo, Dios le dio la oportunidad de ser salvo. Amén. No te preocupes si tenés en tu familia personas que todavía no conocen al Señor o que niegan a Jesús. Pero lo que vos sembrás está en sus corazones. Y quizás lo hacen para no dejar las cosas del mundo. O para no imitarnos, ¿no es cierto? Por eso no es tanto hablar y hablar y hablar y hablar, sino hablar con el Señor para que el Señor los toque y nosotras ser imitadoras de Cristo, ser esa luz que refleja la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Amén. Nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser testimonios, porque podemos hablar, pero si nuestras acciones hacen lo contrario y nuestra boca dice lo contrario, no somos testimonios ni tampoco somos luz. Amén. Entonces, a veces con un milagro, otras veces con un testimonio, a veces con simplemente escuchar, estamos siendo reflejo de lo que Dios quiere, estamos siendo testimonio de lo que Dios quiere, estamos siendo luz de lo que Dios quiere que sigamos. ¿Te ha pasado que hubo personas que hablaban y hablaban y hablaban y vos les querías hablar y no había manera de que te escuchen? Bueno, lo mismo pasaba con estos judíos. Jesús hablaba, pero no había manera de que los escucharan. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que su mente estaba cegada por el enemigo, estaba cegada por el diablo. Bueno, muchas personas no te quieren escuchar y te rechazan porque están cegadas por el diablo. Amén. Por eso tu acción, tu testimonio, tu actitud, tu silencio muchas veces es el que hace que la gente se convierta, porque van a ver algo distinto, otra manera de actuar que no es la que normalmente actúa el mundo. Somos testimonio, somos su reflejo. Amén. Vamos a orar, mis amadas. Padre Santo, Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, queremos estar llenas de tu espíritu. No queremos ser como esos judíos, Señor, que no entendían la palabra, que no entendían lo que Jesús hablara. Señor, abre nuestro entendimiento. Queremos ser dignas hijas tuyas, Señor, y queremos que tu gloria y que tu poder resplandezcan en nuestras vidas. Queremos ser testimonios, Señor, enséñanos cada día, porque queremos ser esa luz que lleve tu palabra, que lleve tu andar, que lleve tu camino, que vean en nosotras tu gloria reflejada. Que te vean a ti y no a nosotras, Señor. Por eso transforma nuestras vidas. Quita y arranca todo lo que el enemigo quiera dañar y perturbar. Señor, en el nombre de Jesús, ato toda confusión mental, todo lo que está impidiendo el obrar de tu espíritu en cada persona que está escuchando, en cada guerrera, en cada, Señor, familia. Señor, en el nombre de Jesús, ato todo lo que está queriendo enceguecer, lo que está impidiendo escuchar la palabra, lo que está impidiendo que pueda llegar, Señor, tu palabra, Señor, a la mente y al corazón de las personas, de cada guerrera, de cada familia. En el nombre de Jesús yo ato todo espíritu inmundo y en el nombre de Jesús yo deshago todo obrar de las tinieblas, todo lo que el enemigo está queriendo venir a dañar, perturbar y confundir. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, queremos ser esa lumbrera, queremos ser esa lámpara que alumbra el camino de cada aquel que se nos acerque, Padre. En el nombre de Jesús queremos ser esa luz, Señor, que guía, que alumbra, que trae, Señor, claridad a los pensamientos, al entendimiento, Padre, porque tu Espíritu Santo está en nuestras vidas. Señor, trae discernimiento para que sepamos cuándo hablas vos, cuándo habla el diablo y cuándo habla, Señor, la parte humana. Señor, no queremos nuestros criterios, queremos los tuyos. No queremos pensar, Señor, Señor, queremos tu pensamiento. No queremos hablar por nosotras, Señor, que queremos que vos hables en nuestras vidas. Señor, queremos que tu Espíritu Santo fluya cada día más sobre nosotros, quitando y arrancando todo lo que no te pertenece. Señor, nos introducimos en este día llenas de tu Espíritu, llenas de tu gloria, llenas de tu amor, de tu misericordia, de tu paz. Nos introducimos, Señor, en este día, Señor, con tu pensamiento y no con nuestros pensamientos, con tus criterios y no los nuestros, Señor, porque tus pensamientos y tus criterios son perfectos. Señor, hacenos hablar lo que tenemos que hablar y lo que no, Señor, enmudecenos. Señor, hacenos hablar si tenemos que hablar, hacenos hablar en el momento correcto, Padre. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo y tu gloria se derrame sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Somos tus hijas, Señor. Somos tus hijas. Arranca toda confusión que el enemigo haya querido venir a poner o que haya querido venir a traer incredulidad, temor y todo aquello, Señor, que tu palabra no pueda sembrarse en nuestras mentes, en nuestro corazón.
Señor, arranca todo aquello que no te pertenece, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos ligamos a ti y a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a decirle al Señor que no somos, que somos hijas de Dios. Vamos a decírselo. Cantas libertad en adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no somos esclavos, somos libres. Soy hijo De Dios, decíselo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre Fuimos escogidos del vientre de nuestra madre. Me llamó el amor, te llamó el amor, amada. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Cuando lo conocimos, nacimos de nuevo. Ya no somos esclavas de nadie ni de nada. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no somos esclavas, somos hijas de Dios. Él nos hizo libres. Oh, Riabarabara y Siakanda, Shirabarai. Él nos hizo libres. Él te hizo libre. Oh, Shirabarai. Santo es tu nombre. Estamos rodeadas de los brazos del Padre. y por los brazos del Padre. Decíselo. Estoy rodeado por canciones de libertad. Somos libres, sos libre, sos libre. Fuimos liberadas de ataduras. Somos las hijas de la ciudad. Somos hijas y cantamos libres. Libres. Decile que sos libre. Decile que sos libre, porque Él te ama, Él te hizo libre, Él te hizo libre. Oh, Riabarabara y Siakanda, Él te hizo libre. Oh, Shirabarai, santo es tu nombre, santo es tu nombre. Ahora en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de escasez, de miseria. Ahora en el nombre de Jesús lo echamos fuera, somos libres de la escasez, somos libres de la miseria, somos libres de la enfermedad, somos libres de la tristeza, de la soledad, de raíz de amargura. En el nombre de Jesús ahora somos libres, somos libres. Oh, Shirabarabarai, Siakanda, Shirabarai. Él abrió el mar para que vos camines. Me rescataste y yo canto. Yo soy hijo de Dios. Decíselo, sos hija de Dios. Él abrió el mar para que vos camines. Ya nada te puede atar. Ni la enfermedad, ni la escasez, ni la miseria, ni la tristeza, ni la angustia, ni la desesperanza, ni la falta de fe. Él te rescató. Por eso tenés que cantar.
Yo soy hijo de Dios. Decile que sos hija de Dios, que sos libre. Yo soy hijo de Dios. Decíselo que sos hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Sos hija de Dios. Él te hizo libre, amada. Te hizo libre. Aleluya, yo siento su presencia. Yo siento su presencia. El Señor nos hizo libres, porque somos sus hijas. Él nos hizo libres, libres de la enfermedad, libres de la tristeza, de la escasez, de la miseria, libres del pasado, libres de la culpa. Nos hizo libres por su palabra, por la fe, somos libres. Créelo, créelo. Somos libres, libres, libres del pecado, somos libres. Y si nos equivocamos, vamos a Él y Él nos hace libres. Amén, amén. Aleluya, aleluya. Hemos recibido una tremenda palabra del Señor, una tremenda. No permitas que el enemigo te confunda, no permitas que el enemigo te desvíe, porque Él tiene grandes propósitos sobre tu vida y sobre mi vida, sobre tu familia, sobre mi familia. Él tiene grandes cosas para tu vida. Sentite libre, sentite en paz. Si te equivocaste, y bueno, damos vuelta a la página y como Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Las equivocaciones y lo que hacemos mal, que sirva para aprender, que sirva para darnos sabiduría, para saber de qué manera tenemos que actuar, de qué manera tenemos que caminar, que nos sirva para sabiduría. Amén. No te culpes. Lo que hicimos, lo que pasamos, Dios ya nos hizo libres. Amén. Amadas, las amo con todo el amor del Señor. Hasta acá la palabra del día de hoy. Que Dios las guarde, las bendiga, las cuide, que tengan un maravilloso, hermoso día, disfrutándolo de la presencia del Señor, que la presencia del Señor siga estando en ustedes. Díganle al Señor que no quieran que se vaya su presencia, que sin su presencia, como dijimos al principio, que no vamos a ningún lado sin su presencia. Amén. Enamórate de Él todos los días, todos los días. Bueno, un maravilloso y bendecido día en el nombre de Jesús. Dios las guarde, las cuide, las rebendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con
recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él.